State con la salida de Klay Thompson, que firma con los Dallas Mavericks, se marcha a jugar con Luka Doncic y con Kyrie Irving, pero eso es lo que tenemos por delante, ¿no? Lo que va a ser el equipo de Texas con ese trío tan mediático como ofensivo y que seguro nos va a dar muchos temas de conversación durante la temporada. Pero Sergio, tenemos que hablar obviamente de que en Golden State, en los Warriors, se cierra una era. Es el final de los Splash Brothers, es el final de ese cuarteto formado por Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Steve Kerr, que ha firmado objetivamente uno de los mejores equipos de todos los tiempos y también uno de los equipos más reconocidos y mediáticos, te diría, de toda la historia del deporte. Muy buenas, Nachos, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en NBA House. Y la verdad es que no por anunciado, no por esperado, no porque lo viésemos venir desde hace ya casi desde el título de 2022, los Golden State Warriors, la dinastía tal y como la conocíamos, se ha terminado. No ya por una cuestión de resultados, porque ya sabemos que en cualquier momento pueden volver a conseguir algo, pueden renacer como proyecto, pero sí esa idea, ese núcleo duro que bien planteabas en torno a 3 jugadores y un entrenador, se ha disuelto. Y quizá habría que hundir las raíces de esto en la primera salida, la primera traición, que fue el adiós de Bob Myers de Golden State Warriors. Debemos decir que ha sido el más listo de todos, que él vio que se venían tiempos complicados, ¿no? Después de una era dorada en Golden State, después de 4 títulos, después de tantos años compitiendo. Draymond Green, Stephen Curry y Klay Thompson forman uno de los mejores tríos de la historia, aparte a nivel estadístico, por victorias en playoffs, y además igualan a Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili como los 2 tríos con más títulos de toda la historia, si dejamos al margen, por supuesto, ese equipo de los Celtics que ganó no sé cuántos títulos, ¿no? A principio en las cavernas de la NBA. Pero sí que es cierto, ¿no? Que Bob Myers ha sido el más listo, vio que el Titanic se iba a hundir, decidió salir antes de tiempo y la verdad que con cada evento que va sucediendo en los Warriors queda claro que la salida de Myers fue lo más inteligente que pudo hacer, porque se iba a enfrentar a momentos complicados con personas como él mismo dijo, ya no solo había ganado y triunfado, sino que eran amigos y tenían relaciones muy profundas y que se venían conversaciones muy complicadas por delante. Claro, y una de las cosas que más choca es el paso del tiempo, porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta de que las dinastías duele mucho verlas hundirse, duele mucho ver cómo se desintegran. Disfrutamos durante muchísimos años de estos Golden State Warriors sin darnos cuenta o sin tener en perspectiva que esto tenía fecha de caducidad, no por una cuestión, digamos, de que Stephen Curry fuese a dejar de ser en algún momento uno de los mejores jugadores del mundo, que lo sigue siendo, ya lo hablaremos en futuros episodios, sino por el hecho de que todo lo que rodea al proyecto poco a poco va perdiendo fuerza. Draymond Green ya no es el ancla defensiva que era hace tiempo. Steve Kerr le hemos visto empezar a cometer quizá errores o estar un poco fuera de lugar, porque el baloncesto evidentemente también ha evolucionado, también ha cambiado. No es el mismo básquet ahora en 2024 que en 2015. Es que han pasado casi 10 años del primer título de Golden State Warriors. Han cambiado muchas cosas. Y también, y creo que el momento más clave en el que podemos decir, vale, definitivamente la dinastía de los Warriors ha terminado, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo con la presentación de Klay Thompson como nuevo jugador de los Dallas Mavericks, que veremos un poco ahora a lo largo de todo este episodio, un aspecto fundamental, y es que no han querido renovarle pese a poder tener la capacidad adquisitiva de hacerlo. Sí, lo comentábamos justo fuera de micro, que precisamente minutos antes de entrar a grabar es cuando se está presentando a Klay Thompson con los Dallas Mavericks, también a Najee Marshall o a Quentin Grimes, pero creo que se hablará sobre todo de Klay. Y es cierto también eso que decías, ¿no? De que al final estos Warriors ha sido complicado, ¿no? Ver cómo han ido perdiendo fuerza, han ido perdiendo fuelle, ¿no? Lo decías, Draymond Green no es el de antes, y señalaban, por ejemplo, en ESPN o de Athletic, que si Draymond Green continúa en Golden State, también con todos los problemas que ha dado recientemente, es porque Stephen Curry sigue diciendo que quiere jugar al lado de Draymond Green y que necesita a Draymond Green para sacar su mejor juego, ¿no? ¿Qué pasará el día que Stephen Curry diga, oye, Draymond ya no es suficiente? Pues probablemente, Sergio, ese día veremos también el adiós de Draymond Green, ¿no? Steve Kerr también, que siempre ha sido muy dado al small ball, sabemos que es su formato preferido. También vemos, y creo que una buena prueba de ello fue incluso fuera del ambiente de Golden State, el Mundial con Estados Unidos de 2023, ¿no? Se empeñó en el small ball, y creo que ese fue uno de los problemas de Estados Unidos de cara
a perder el campeonato. Por supuesto, no el principal ni el único, pero como dices, ¿no? Es un equipo a los que le hemos visto revolucionar el baloncesto con ese small ball, con el pace and space, con el triple, también con un equipo que creo que es muy importante, más allá del análisis, de la táctica que nos encanta, que es un equipo por el que la gente aquí en España trasnochaba, ¿no? Y se querían levantar a ver a los Warriors de Stephen Curry. Eso evidentemente ya forma parte del pasado. Creo que ese título de 2022 fue un poco su canto del cisne. Y bueno, ahora ya con esta salida de Klay evidentemente se cierra un capítulo y ahora Klay por su parte buscará ganar el quinto en un rol distinto y los Warriors pues a ver si consiguen apurar los últimos años de Curry. Sería bonito ver tanto a Curry como a Klay poder ganar otro anillo, cada uno por su parte, pero lo veo bastante complicado. Ahora que se enfrenten en playoffs. Claro, que se enfrenten en playoffs sí que sería, yo creo que una gran victoria para todos los aficionados, porque nos ofrecería momentos súper épicos y ya sabemos que en los playoffs siempre hay rencillas entre diferentes equipos. Pero a lo que iba y lo que me quería quedar un poco es esto que estabas comentando ahora del pasado, porque todo este proyecto nace de algún lugar, no viene de la nada, no es como si Stephen Curry un día se levantó en 2015 y decidió ser el mejor jugador del mundo. Joe Lacob y Peter Luber en el año 2010 compran la franquicia por, que lo tengo aquí apuntado, $450 millones, que parece muy poquito para lo que vale actualmente la organización o la franquicia de Golden State Warriors, que ahora ya está otra vez en San Francisco después de muchísimos años al otro lado de la bahía. Y lo convierten a este equipo en una de las franquicias de referencia, no solamente a nivel de baloncesto, que es lo que normalmente la gente suele tener más en cuenta, suele tener más a mano, sino en una franquicia de vanguardia en lo tecnológico. Y ahí viene un poco de la mano de todo esto de lo que estamos hablando. Tanto Joe Lacob como Peter Luber vienen del área tecnológica, vienen de ese mundo de Silicon Valley y lo que hacen es trasladar en cierta medida eso a un equipo de baloncesto. Por eso confían en Bob Myers, que era un agente deportivo, que tiene un muy buen conocimiento, que es lo que podemos de cierta medida pensar que ha conseguido los Lakers con Rob Pelinka o Nico Harrison, que viene de Nike. Claro, en el punto clave, y aquí es donde te lo quiero llevar para que veamos un poco, para que la gente entienda desde dónde venimos, es en 2012 cuando se produce el punto clave. Bob Myers, que es un recién llegado a los Golden State Warriors, decide traspasar al segundo mejor jugador del equipo, que era Monta Ellis, a cambio de un Andrew Bogut que había tenido una cantidad de lesiones increíble en Milwaukee Bucks, y a partir de ahí edifica el proyecto, construyendo alrededor de un Stephen Curry que en ese momento, como tú bien sabes, venía muy damnificado también por las lesiones. Yo te quiero hacer un ejercicio de reflexión, porque no sé si estás por aquel entonces en Twitter y tal, pero hubo un debate sobre si los Warriors estaban cometiendo un verdadero error traspasando a Monta Ellis y confiando en Stephen Curry, porque esto fue una conversación real entre los aficionados. Sí, vamos, recuerdo perfectamente que de hecho hubo revuelo de qué haces traspasando a Monta Ellis, ¿no? Que era como muy llamativo, ¿no? Ostras, ¿qué haces cargándotelo, no? Obviamente a toro pasado dices, acertaron, es lo que tenían que haber hecho. Y lo que tú dices al final es que también hay varias, relacionándolo un poco con esto, ¿no? Creo que al final, evidentemente no les puedes poner ni una coma a los Warriors, que han sido una organización, creo que incluso si a lo mejor quitamos este último año y medio, que puede haber sido más turbulento también por todo lo que ha salido de Klay, no quiero ni mucho menos acusarle, pero evidentemente no ha sido un clima sencillo, creo que en los Warriors estos últimos tiempos, pero durante 8 casi una década han sido 8 años, casi una década, han sido una organización prácticamente perfecta, ¿no? Y que han trabajado de forma fantástica. Pero si te das cuenta, al final traspasan a Monta Ellis, que es una apuesta, pero se traen un Andrew Bogut que venía, como tú dices, muy lesionado, y en los Warriors le debemos hacer un muy buen papel y tener salud para poder ayudar a ese título de 2015. Luego es uno de los sacrificados para que pueda llegar Kevin Durant. Pero es que incluso Stephen Curry, tú lo comentabas, ¿no? Un jugador que por las lesiones explotó muy tarde, porque por ejemplo LeBron y Curry no se llevan tantos años, pero Curry explotó muy tarde por las lesiones, pero claro, que explotase tarde por las lesiones te permitió que Curry tuviese un contrato más bajo y luego cuando llega el nuevo CBA que tengas espacio para poder meter a Kevin Durant cuando Curry ya es una superestrella y MVP de la liga. E incluso si nos ponemos todavía en esa línea, Sergio, la única lesión que sufren los Warriors, creo que es en 2015, la única lesión grave que sufren en su equipo es la de David Lee, que era o no sé si es 2014, pero bueno, en 2014-2015 sufren la lesión de David Lee, que venía como para ser una de las referencias del equipo.
cae lesionado el ala pívot titular de los Warriors y quien aparece desde el banquillo para ganar minutos es Draymond Green. Es que incluso la mala noticia que sufren los Warriors esa temporada permite la irrupción de Draymond, que era un jugador de segunda ronda y que jamás estaba proyectado para tener una carrera así, ¿no? Entonces, creo que por un lado se juntan decisiones inteligentes que fueron criticadas, como traspasar a Monta Ellis, con un punto no sé si llamarlo de suerte, pero que evidentemente los Warriors, incluso cuando han tenido malas noticias como la lesión de David Lee, lo que ha florecido es jugadores como Draymond Green. Claro, es que el caso de Draymond Green es representativo de lo que supone cómo construir una dinastía. También tiene un factor de suerte, tiene un factor de azar, como por ejemplo es la llegada de Klay Thompson, porque en ese draft, creo que es del año 2011, lo estoy diciendo un poco de memoria, o en 2012 ahora mismo, no El recuerdo. de Kyrie Irving, ¿no? Juraría. Sí. Mira, fíjate, lo debería haber apuntado, pero he confiado en mi memoria, a lo que iba. Esa llegada de Klay Thompson no debía haber ocurrido. Si no llega a ser por la presencia de una vieja gloria, de una figura, bueno, vieja gloria, de uno de los mejores ejecutivos que ha tenido la historia de la NBA, como ha sido el recientemente fallecido Jerry West, si no es por esa insistencia de llegar a decir, si no elegís a Klay Thompson, yo dimito de mi puesto. Ese es el nivel de lo que confiaba Jerry West en Klay Thompson. Nunca hubiera ocurrido esta dinastía, porque Jerry West vio lo que probablemente muchos scouts o gente dentro de la organización de Golden State Warriors no terminaban de ver, y es que esa dupla Klay Thompson-Stephen Curry podía ser el punto vertebral o la primera piedra que fundamentase lo que venía a ser un equipo llamado a ser fundamental en la década siguiente. Y claro, de esa manera, entre lo que tú comentabas de el contrato de Curry por el CBA, la elección de Klay Thompson en una elección más o menos baja del draft, Draymond Green, que es un absoluto desconocido dentro del mundo NBA, pese a que había tenido una gran carrera en Michigan State en la NCAA, te plantas con tres jugadores clave. Pero claro, es que ahí ya tenías a Harrison Barnes. Repescas a Andrew Iguodala, que es la gran apuesta cuando ya confirmas que el proyecto va hacia adelante. Porque también luego el tiempo pasa factura a todo el mundo, pero es que ese traspaso y sobre todo la renovación posterior de Andrew Iguodala fue muy criticada, y al tiempo le ha venido muy bien la perspectiva con la que se valora a un Andrew Iguodala, sin el cual muchas veces lo obviamos, porque al final esos últimos 3-4 años estuvo muy mermado por las lesiones, pero fue un jugador capital en toda esta dinastía de Golden State. De hecho, recuerdo que yo era muy fan, aquí voy a tirar completamente de memoria, pero si no me confundo, cuando eliminan a los Denver Nuggets precisamente de Andre Iguodala como estrella, los Warriors tenían a Jarrett Jack y a Carl Landry como jugadores importantes desde el banquillo, ¿no? Que daban ese plus de veteranía que no tenían los Curry, los Klay y los Draymond, y se tienen que cargar a estos dos jugadores para poder hacer espacio para Iguodala, ¿no? Lo que pasa que, y tú lo decías, ¿no? Y creo que incluso el papel de Iguodala en este equipo merece mucho más reconocimiento, ya no solo por ese MVP de las finales de 2015, que al final es un poco repartido porque ningún jugador de los Warriors termina de hacer una gran serie y ganan como equipo. Pero sí que hay que destacar mucho lo que hizo Iguodala, ¿no? Porque al final en Estados Unidos sabemos que le dan mucha importancia al tema de ser titular y suplente, que allí es algo completamente capital, no como en Europa. Y claro, Steve Kerr le pide a Andre Iguodala, cuando ya lleva una temporada en los Warriors, que pase al banquillo, ¿no? Que sea él el jugador que dé un paso atrás y que en beneficio del equipo necesita que Iguodala salga desde el banco, ¿no? Y recuerdo cuando Iguodala se retiró, que estuve leyendo un artículo suyo donde él compartía pues parte de su carrera, y que él lo recordaba en ese momento como un momento que fue incluso un poco amargo, ¿no? El decir, ostras, tengo que pasar al banquillo, ¿no? Pero luego eso funcionó muy bien en servicio del equipo, ¿no? Y las cosas como son, Sergio. Los jugadores tienen su ego, absolutamente todos, estés en la liga en la que estés, municipal o en la NBA. En la NBA te puedes encontrar quizás más egos, alguno también más justificado, claro, porque estás donde estás. Y no es habitual lo que hizo Iguodala, ¿no? Entonces, creo que aunque siempre destaquemos a los Curry, a Klay Thompson, lo que hay que destacar al final es el fantástico trabajo colectivo, y que estos Warriors, por mucho talento individual que tengan, han tenido, por ejemplo, siempre una defensa número 1, donde Klay ahí también ha sido durante muchísimos años un jugador absolutamente diferencial, y un equipo
que ha ganado como equipo a pesar de todos los nombres que tenía. Es que le estamos diciendo todo el rato, estamos hablando del colectivo, estamos hablando de lo difícil que ha sido construir la organización y la estructura, y no hemos mencionado apenas a un hombre que es fundamental en todo lo que estabas planteando, y es Steve Kerr. Porque cuando muchas veces se pone de ejemplo a los Golden State Warriors por lo que hicieron de apostar por un técnico que no tenía experiencia previa como técnico jefe en la NBA, que vemos por ejemplo el caso de Steve Nash, vemos el caso de J.J. Redick ahora en los Lakers, no se pone en valor lo suficiente la cuestión humana, la cuestión del liderazgo, de esa perspectiva, de ese pragmatismo que Steve Kerr le ha dado a la profesión, porque los Warriors han sido vanguardia en muchísimos aspectos. Decías el tema de la defensa, también el ataque, haciendo una ofensiva que se mueva sin apenas bloqueo directo ni apenas aclarado, lo cual siempre ha sido algo que les ha hecho diferentes al resto de conjuntos dentro de la NBA, campeones y contendientes. Steve Kerr lo que ha sido es un fantástico gestor humano, un líder en última instancia que les ha permitido pues ser capaz de persuadir o de convencer a jugadores para que tomen un rol mayor, un rol menor, la recuperación, por ejemplo, de Son Livingston para la causa, convencer a un David West que venía de ser una estrella ya venida menos para que acabe saliendo desde el banquillo, o repescar a Nick Young, que ya queda como completamente olvidado en el baúl de la historia de la NBA, o hacer de Jabal McGee uno de los mejores interiores de toda la liga como un simple rim runner. Y todo este tipo de cuestiones yo creo que con el paso del tiempo van a hacer que se valore a estos Warriors como verdaderamente merecen, que lo decías tú, como una de las mejores dinastías de todos los tiempos, a nivel de puro palmarés, a nivel de dominio, a nivel de registros, pero también de trascendencia cultural en el juego. Y esto te lo quiero llevar a, bueno, le hemos planteado todo lo bonito y ahora queda lo feo. Nacho, ¿tú dónde crees que se rompe o por qué patas crees que se viene abajo este proyecto, más allá de se hacen mayores los jugadores y ya no meten tantas canastas? Pues he estado leyendo todo lo que han publicado en ESPN, en The Athletic, todo lo que ha ido saliendo durante estas últimas semanas. Y tengo la sensación de que, bueno, como en muchas ocasiones sucede, la prensa no dice nada durante meses y cuando sucede todo tienen un artículo con pelos y señales que te detalla el último año y medio y cómo ellos sabían perfectamente que esto iba a suceder, ¿no? Pero al final pues también sabemos cómo funciona las relaciones entre prensa y jugadores y competiciones hoy en día, ¿no? No es como antes de un periodista persiguiendo la primicia y la exclusiva para enterarse de lo que sucede, sino que en muchas ocasiones tú tienes la información o el conocimiento, pero no lo puedes, mejor dicho, sí, no lo puedes compartir porque si lo compartes antes de tiempo, luego te vas a quedar sin recibir más de esa información, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos clave, o donde empieza toda esta caída, es en las finales de 2019, ¿no? Que es cuando se lesionan Klay Thompson y Kevin Durant en la serie contra Toronto Raptors. Los Raptors ganan el anillo y los Warriors renuevan a Klay Thompson lesionado, que luego pues se pierde toda la temporada y se vuelve a lesionar y se pierde la temporada, ¿no? Y creo que a partir de ahí ya es cuando se empieza a romper un poco todo, cuando Klay empieza también a sentir distorsionado lo que él produce en la cancha contra la imagen que él tiene de sí mismo en su cabeza. Y creo que un punto también importante es, fíjate, cómo después de ganar el título de 2022, que mucha gente en 2020 pensaría, bueno, estos Warriors no vuelven a ganar. Esto ha salido también en ESPN, que después del título de 2022, cuando a priori en los Warriors debería estar todo el mundo contento de haber sumado el cuarto anillo, lo que sucede es que ese verano los Warriors renuevan a Jordan Poole y Andrew Wiggins, que venían como la nueva generación de estrellas de los Warriors, y al parecer esto tanto a Klay Thompson como a Draymond Green les sentó mal, porque renovaron antes a los jovencitos que a las estrellas que habían, digamos, fundado a los Warriors modernos. Porque, Sergio, los Warriors, aunque ahora se vean un poco como los Lakers, ¿no? En el sentido de venden mucho, todo el mundo quiere saber lo que sucede, todo el mundo les quiere ver. La realidad es que antes de esta etapa de los Splash Brothers, de Draymond Green, de Steve Kerr, era otro equipo más, ¿no? No era un equipo especialmente mediático. No es que fuera no un equipo que vendiese. otro equipo más. Era una de las peores franquicias de toda la NBA. Era uno de los sitios, pues bueno, como en los últimos años se les ha visto a los Sacramento Kings como un... No quiero utilizar palabras despectivas, pero sí un lugar, pues bueno, que no era San Francisco, que era Oakland, que era el otro lado de la bahía, era el sitio, el patito feo de California, donde nadie quería ir a jugar. Por muy bonito que fuese San Francisco, tenías que ir a acabar jugando 3 veces por semana a Oakland, y ya sabemos que no es una de las ciudades de vacaciones dentro de Estados Unidos. Sí, yo
vamos, es que es un antes y un después, ¿no? Y creo que ellos mismos, Clay lo ha dicho en varias ocasiones, es que esto lo hemos hecho entre comillas nosotros, ¿no? Es un poco también un punto egocéntrico el lo hemos hecho solo nosotros, porque al final necesitas de muchas partes, pero evidentemente el rostro visible y las estrellas son Curry y Clay, ¿no? Por encima de todos, yo creo, pero volvemos a incidir en lo mismo. Curry y Clay no ganan si no tienen a Draymond al lado, si no tienen a Steve Kerr al lado, si no tienen a Bob Myers, si no tienen muchas piezas, si no tienen a Andre Iguodala, ¿no? A lo mejor 1 o 2 anillos se te pueden caer si Andre Iguodala, cuando Steve Kerr le dice tienes que pasar al banquillo, pues no quiero, traspásame, ¿no? Y haces un traspaso que no funciona, ¿no? Y eso a lo mejor rompe la química del grupo. Entonces, son muchas partes, pero ellos han tenido siempre la sensación de esto lo hemos creado nosotros. Y creo que juntar eso con las lesiones, con el nuevo que no le ofrezcan la renovación y se la ofrezcan a los otros, creo que ha habido ahí varias cosas que se han ido acumulando y el, obviamente, declive de Klay Thompson sobre la cancha ha hecho quizá que el último año y medio de Clay dentro de los Warriors, por lo que ha salido después, ha sido tenso y complicado, casi a niveles, diría, Draymond Green, solo que lo de Draymond Green ha tenido muchísima más repercusión mediática que lo de Klay Thompson. Mira, cogiéndote el guante de esto último que dices, porque te lo hilo con una cosa que habías comentado antes, y es la cuestión de Jordan Poole. Para mí el momento en el que se rompe, se empieza a romper realmente todo, ¿no? En el que hay unas pequeñas grietas, es con el tema Jordan Poole, porque esa renovación que era merecida y tenía lógica desde un punto de vista salarial, le tenías que renovar porque si no lo ibas a perder, iba a ser un agujero, no ibas a poder utilizar ese espacio salarial de otra manera, y estoy más o menos, yo creo que todo el mundo lo tiene en cuenta, que cuando vemos muchas cifras astronómicas de una renovación tiene más que ver con que las franquicias están atadas de pies y manos en ese sentido. Pero bueno, yo creo que ese punto de es mucho dinero, tienes que responder en muchas ocasiones para justificar ese dinero. Hemos visto lo que le ha pasado a Tobias Harris en Filadelfia después de ese megacontrato en 2019. Claro, Jordan Poole, en el momento en el que se pone a jugar, no termina de justificar ese contrato. Sigue siendo el mismo jugador que le veías viendo anteriormente. Y claro, todo esto explota también por una cuestión que no sabemos muy bien, lo que decías tú. Si es de egos, si es por roles, si es por rencillas previas entre Draymond Green y Jordan Poole. Porque yo creo que hay pocas cosas más duras y difíciles de gestionar en un vestuario que dos compañeros principales de la plantilla se enfrenten de la manera en la que se enfrentaron. Porque la reacción de la organización para con Draymond Green, yo diría, con perspectiva y con el tiempo que ha pasado, fue muy blandita para la realidad de lo que fue una agresión muy dura contra un compañero de equipo. Pues he estado leyendo todo lo que han publicado en ESPN, en The Athletic, todo lo que ha ido saliendo durante estas últimas semanas. Y claro, tengo la sensación de que, bueno, como en muchas ocasiones sucede, la prensa no dice nada durante meses y cuando sucede todo tienen un artículo con pelos y señales que te detalla el último año y medio y cómo ellos sabían perfectamente que esto iba a suceder, ¿no? Pero al final pues también sabemos cómo funciona las relaciones entre prensa y jugadores y competiciones hoy en día, ¿no? No es como antes de un periodista persiguiendo la primicia y la exclusiva para enterarse de lo que sucede, sino que en muchas ocasiones tú tienes la información o el conocimiento, pero no lo puedes, mejor dicho, sí, no lo puedes compartir porque si lo compartes claro, antes de tiempo, luego te vas a quedar sin recibir más de esa información, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos clave o donde empieza toda esta caída es en las finales de 2019, ¿no? Que es cuando se lesionan Klay Thompson y Kevin Durant. Cuando estáis al mismo nivel. Raptors, los Raptors te ponen al mismo nivel y empiezan y los Warriors renuevan a Klay Thompson lesionado, que luego pues claro, se pierde toda la temporada y se vuelve a lesionar y se pierde la temporada, ¿no? Y creo que a partir de ahí ya es cuando se empieza a romper un poco todo, cuando Klay empieza por mucho que gasten, van a seguir teniendo superávit, van a seguir teniendo beneficios. Él produce en la cancha contra la imagen que él tiene de sí mismo. Tú lo que te interesa es maximizar y creo que un punto también importante es, fíjate, tus beneficios. Y si puedes después de ganar el título de 2022, que mucha gente en 2020 pensaría, bueno, estos Warriors no vuelven me saca aquí los datos, ganar. El payroll, ha salido también las en nóminas ESPN, que han tenido que pagar los que Warriors después del título de 2022, cuando a priori en los Warriors debería estar todo el mundo contento de haber sumado 177 millones como impuesto de lucro. Lo que sucede es que ese verano los Warriors renuevan a Jordan Poole y a Andrew Wiggins, que venían como la nueva generación de estrellas de los Warriors, les ha costado 350 millones de dólares solamente en salarios les sentó mal porque renovaron antes a los jovencitos que a las estrellas que habían, digamos,
fundado a Esto, los como ya Warriors venimos hablando modernos, en porque otros Sergio, programas, con el los nuevo convenio Warriors, colectivo aunque se ahora se vuelve vean un muchísimo poco más como los restrictivo. Lakers, ¿no? En el sentido Por de eso hicieron vende el mucho, todo el traspaso mundo de quiere Chris saber Paul lo que por sucede, Jordan todo el Poole, mundo no les porque quiere Jordan ver. Poole fuese La el realidad peor jugador de es la que historia, antes de esta y Chris etapa Paul de los Splash la Brothers, de soluciona todos Draymond sus Green, de problemas, sino Steve porque a Kerr, Chris Paul ya lo hemos visto, era le otro equipo podías más, cortar ¿no? No era un y te equipo costaba 0 especialmente euros y mediático, liberas no era todo un ese equipo que espacio. vendiese. Claro, teniendo en cuenta que los Warriors, el rendimiento ha bajado, que ya las estrellas venían hacia abajo, que, bueno, pues llega un momento en el que hay que decir adiós a las viejas glorias, tiene sentido que hayan Claro. dicho, vale, termina contrato Klay Thompson, no le renuevo, y luego ya veré qué hago con Andrew Wiggins, con Draymond Green y con el resto de jugadores que me quedan en plantilla, a excepción, evidentemente, de Stephen Curry. Sí, sí, vamos, es que es un antes y un después, ¿no? Y creo que ellos mismos, Clay lo ha dicho en varias ocasiones, es que esto lo hemos hecho entre comillas nosotros, ¿no? Es un poco también un punto egocéntrico el lo hemos hecho solo nosotros, porque al final necesitas de muchas partes, pero evidentemente el rostro visible y las estrellas son Curry y Clay, ¿no? Por encima de todos, yo creo, pero volvemos a incidir en lo mismo. Curry y Clay no ganan si no tienen a Draymond al lado, si no tienen a Steve Kerr al lado, si no tienen a Bob Myers, si no tienen muchas piezas, si no tienen a Andre Iguodala, ¿no? A lo mejor 1 o 2 anillos se te pueden caer si Andre Iguodala, cuando Steve Kerr le dice tienes que pasar al banquillo, pues no quiero, traspásame, ¿no? Y haces un traspaso que no funciona, ¿no? Y eso a lo mejor rompe la química del grupo. Entonces, son muchas partes, pero ellos han tenido siempre la sensación de esto lo hemos creado nosotros. Y creo que juntar eso con las lesiones, con el nuevo que no le ofrezcan la renovación y se la ofrezcan a los otros, creo que ha habido ahí varias cosas que se han ido acumulando y el, obviamente, declive de Klay Thompson sobre la cancha ha hecho quizá que el último año, año y medio de Klay dentro de los Warriors, por lo que ha salido después, ha sido tenso y complicado, casi a niveles, diría, Draymond Green, solo que lo de Draymond Green ha tenido muchísima más repercusión mediática que lo de Klay Thompson. Sí, bueno, a ver, ya sabemos que todo este tipo de cosas pasan en todas las casas, lo que marca la diferencia es si se filtra o no se filtra. Porque esto ya sabemos tú y yo que pasa en todos los equipos de baloncesto en algún u otro momento de la temporada, en algún momento del curso. Y bueno, ya para ir cerrando tenemos que pensar un poco lo que te decía, futuro. ¿Dónde ves a estos Warriors? Dime una horquilla en la conferencia ¿Dónde les ves de cara a la temporada? Porque ya prácticamente el mercado que les queda de fichajes probablemente sea fichar algún veterano suelto y poco más. Yo creo que si no hay traspaso es un equipo que va a estar peleando en la zona del play-in, ¿no? Que ya va a depender de, pues si vamos a ver qué equipo le puede pasar como a Memphis el año pasado, que las lesiones les destrozan, pero tengo el feeling de que quitando Oklahoma y Dallas, el resto del oeste, Denver o los Clippers han perdido potencia, no van a ser tan potentes como el año pasado, pero que sube mucho la clase media, bueno, la clase media no, todos los equipos, porque San Antonio va a ser mejor equipo, Memphis vuelve, entonces el oeste quitando Portland y Utah realmente son todo equipos que van a competir. Lógicamente no todos van a poder meterse en playoffs y yo creo que los Warriors casi te diría que con la plantilla que tienen hoy en día yo les firmaba para ellos como el mejor resultado de su temporada meterse en el play-in si no se caen 3 o 4 equipos por lesiones. Para mí, salvo que hagan un traspaso a mitad de temporada de estos random, de te muevo a Andrew Wiggins por una superestrella que está en horas bajas y de repente renace, como le ocurrió al propio Andrew Wiggins, yo creo que están ahora mismo fuera del play-in, lo cual no significa que vaya a ser una mala temporada, ojo, porque puedes tener una muy buena temporada con una plantilla muy limitada y quedarte fuera del play-in y al mismo tiempo, como les ha pasado a los Lakers, meterse en playoffs y que sea todo un desastre. Porque hay que tener también en perspectiva un poco las expectativas que se pueden tener respecto a ese equipo. Ahora mismo con estos Warriors, las expectativas yo te diría que son 0. Y a partir de ahí todo lo que pueda sumar, vamos, bienvenido sea. Sí, pero pasa un poco con estos equipos tan seguidos y con los Lakers pasa lo mismo, que son los Lakers, son los Warriors, tienen a LeBron, tienen a Curry y es como no, pues tienen que ser candidatos. No, es que los Lakers no eran candidatos esta temporada y lo de meterse en finales de conferencia, bueno, lo hicieron muy bien, pero aún así no eran candidatos, ¿no? Y este año no lo eran, claro. Y cayeron en primera ronda. Y este año los Lakers vuelven a no ser candidatos. Y los Warriors igual, ¿no? Pero quizás es por esa percepción pública, ¿no? De son los Warriors, son los Lakers, tienen a LeBron, tienen a Curry. Pero tanto los seguidores de LeBron como de Curry deberían incluso pensar que luego puede que no, ¿eh? Sobre todo Curry a lo mejor puede apurar un poquito más. No sé si con 39 años estará al nivel de LeBron, probablemente no. Pero
lo más normal es que ya no volvamos a ver ni a LeBron James ni a Stephen Curry con equipos, ya no te digo competitivos de meterte en unas finales de conferencia, que eso puede suceder. Se metió Lillard con los Blazers, ¿no? en unas finales de conferencia. Pero yo creo que deberíamos incluso ir aceptando que dos iconos del baloncesto que han marcado los últimos 10 años muy probablemente ya no vuelvan a ser nunca candidatos en lo que queda de su carrera en NBA. Así es, Nacho, por desgracia, como aquí también se acaba este fantástico programa que hemos tenido aquí de NBA House en Gigantes Podcast. Fíjate qué bien hilo, ¿eh? Y recordaos a todos que tenéis más contenido dentro de nuestro proyecto de podcast aquí en Gigantes del Básquet, como el Zona de Gigantes, que es el único podcast que no va a parar durante todo el verano porque hay Juegos Olímpicos y vamos a hacer toda la previa de los principales candidatos a medallas, que ya sabemos que el 25% de los países que juegan aspiran o se van a llevar medalla en estos Juegos Olímpicos de baloncesto. Y desde aquí nos despedimos Nacho Losilla y Sergio Rabinal en NBA House. Un saludo y hasta la próxima.